Hola, soy Cori de Cori Style y el día de hoy les tengo la segunda clase para dibujar chivis. En el pasado hice un tutorial de cómo dibujar chivis de dos cabezas, que son estos, porque, déjenme les explico aquí, imaginemos que un círculo es la cabeza y otro círculo es el cuerpo, por eso se le llama de dos cabezas. Hice tutoriales separados de cada uno de los personajes de los integrantes de BTS. Si gustan ver estos videos, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y además hice un tutorial separado en donde les enseñaba detalladamente cómo hacer la base para un chibi sencillo, sin movimiento, de dos cabezas, ¿ok? Y el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer el tutorial para chivis sencillos, sin movimiento, pero de tres cabezas, ¿ok? Que ustedes ya en un futuro, conforme vayan mejorando la técnica o aprendiendo más sobre detalles y ese tipo de cosas, ya los pueden hacer más detallados. Acuérdense que yo no soy profesional y les voy a enseñar la forma más básica para dibujar una base de chibi, y que ustedes de ahí en adelante puedan aprender y mejorar más con lo que viene siendo la práctica. Voy a poner una encuesta aquí en este lado del video, en la I que sale aquí, para que ustedes me digan de qué quieren que sea la siguiente clase. Tengo prometido también la parte de chivis con movimiento, pero pensé que sería mejor enseñarles primero el de tres cabezas y de ahí ya vemos el movimiento, o si prefieren ver un tutorial de cabello para los chivis, ojos, expresiones o lo que ustedes deseen aquí en la I, ahí seleccionan el que más les guste. Muy bien, para empezar tengo aquí yo una hoja de máquina, la doblé a la mitad, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer en una libreta donde gusten y les recomiendo utilizar lo que viene siendo lápiz y borrador. Yo para este tutorial voy a utilizar pluma y marcadores para que ustedes lo puedan ver mejor en la cámara, porque a veces el lápiz como que se pierde un poquito, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase de chivis de tres cabezas sencillos, sin movimiento. Si no han visto el video de dos cabezas, vayan a ver primero ese video. Les recomiendo mucho que lo vean, porque ahí explico un poquito más detallado lo de las cabezas, les explico los pasos que vamos a ver aquí, pero de una manera muchísimo más sencilla y detallada. Aquí me voy a ir un poco más fluida porque voy a imaginar que ya vieron la parte 1, esta es como que la parte 2, ¿ok? Entonces les recomiendo que vean ese y después regresen aquí. Si ya vieron el de dos cabezas, pues perfecto, vamos a comenzar con tres cabezas. Lo primero es dibujar tres círculos uno arriba del otro. Pueden utilizar cualquier cosa circular que tengan a la mano, como una cinta. Esta es una cinta washi, o pueden utilizar cinta normal, o también en las tiendas de arquitectura venden estas reglas con círculos. Yo voy a utilizar esta porque necesito hacer círculos muy grandes para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Muy bien, tenemos los tres círculos y el siguiente paso es dividir todos estos círculos aproximadamente por la mitad. Acuérdense que ustedes lo van a estar haciendo con lápiz, entonces no se preocupen si no queda muy derecho, chueco. Acuérdense que es un boceto, ¿ok? No tiene que estar perfecto porque lo vamos a ir detallando. Una vez que hicieron esa línea, vamos a agregar una línea extra entre el círculo 2 y 3, ¿ok? Este es nuestro círculo 1, círculo 2, círculo 3. Este básicamente va a ser la cabeza. Este va a ser el cuerpo y aquí vamos a tener las piernas. Ahí disculpen mi letra pequeña y fea. Ok, entonces entre el cuerpo y las piernas vamos a hacer también aquí una línea que vaya aproximadamente el mismo largo del círculo, el mismo ancho. Vamos a hacer una línea, no tiene que quedar perfecta, es nada más una aproximación. Ya que tenemos esto, vamos a repetir cosas similares del tutorial de dos cabezas. Esta parte de arriba también la vamos a dividir por la mitad de esta forma, que nos quede una cruz en el centro, y aquí vamos a marcar el punto central. Vamos a dibujar una línea que llegue hasta la esquina de cada una de estos extremos de la línea, ¿ok? Entonces, desde el centro hasta nuestra orilla de la línea, y aquí lo mismo. No les tiene que quedar muy derecho, aquí yo me fui chueca, no importa. Ahora, de aquí
Para abajo vamos a dibujar las piernas, va a ser igual que en el de dos cabezas. Lo pueden hacer un poquito hacia adentro, las pueden hacer las piernas hacia afuera, ahí ya es cuestión de gustos. Yo las voy a hacer muy sencillas, nada más con líneas. Ustedes ya en un futuro les pueden dar un poquito más de forma a la rodilla, al chamorro, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta hacerlas inclinadas, algo así. Vamos a hacer de aquí a acá 2 líneas más o menos inclinadas para el centro. Ahora vamos a marcar aquí en el centro lo que viene siendo la división de las piernas, y de esta orillita, ok, esta es una pequeña separación entre cada una de las piernas. De aquí para abajo dibujamos una pierna, la otra pierna, y con una línea algo curveada cerramos las 2 patitas, ok. Ahora ya tenemos la cabeza, las piernas, algo del cuerpo, y vamos a poner los brazos. Para los brazos vamos a dibujarlos aquí donde ven que tenemos la unión entre esta línea del cuerpo y el primer círculo de la cabeza. De aquí vamos a sacar para abajo una línea un tanto inclinada, ok, algo así. Y en este otro lado lo mismo. Ahí si ven me quedaron un poquito chuecas, no importa. Y por último nada más vamos a terminar de redondear la parte de abajo. Estos vienen siendo los brazos. Piernas, cuerpo, cabeza. Entonces aquí ya tenemos una base muy sencilla para dibujar chivis, pero ahora vamos a pasarnos a la parte de la cabeza. Muy bien, les hice zoom para que vean un poquito mejor. Yo lo estoy haciendo con pluma y tengo aquí ya mucho rayadero, pero ustedes, si lo hicieron con lápiz, pueden eliminar todas estas líneas para que les quede la cabeza limpia. Primero imaginemos que este círculo, lo voy a dibujar aquí afuera para no hacer mucho rayadero. Imaginemos que lo vamos a dividir en 3 partes, ¿ok? 1, 2, 3, pero yo lo voy a marcar aquí afuera para no hacer muchas líneas. En esta es una parte, 2 partes, 3 partes. En esta tercera parte de abajo, que es más o menos por aquí, de aquí para abajo les recomiendo dibujar lo que viene siendo el rostro, porque si lo hacemos muy arriba, pues la parte de chibi se va a perder un poquito. Ya saben que los chibis, los super deformed, se caracterizan por tener facciones muy aniñadas, por así decirlo. Entonces si lo hacemos muy arriba, se va a ver más adulto. Entonces hay que hacerlo de esta manera, se los recomiendo, para que les quede mejor la expresión de chibi. Ahora, ya que tenemos esta línea, lo otro que les recomiendo es hacer una pequeña línea desde las 2 esquinas de esta forma, ¿okay? La pueden hacer al tanteo, ahorita les digo para qué son estas 2 líneas. Cada una de estas líneas únanlas con la base de la cabeza para que nuestro chibi tenga un poquito de lo que vienen siendo cachetes y que no quede tan circular. Esto yo lo hago porque a mí me gusta este estilo, ustedes lo pueden ir ajustando a sus gustos. Si no lo quieren poner, no lo pongan. Si lo quieren hacer más cuadrado, adelante. Vamos a la parte divertida. Acuérdense que este es el tutorial en sí del cuerpo. Aquí no les voy a enseñar todavía a detallar mucho los ojos, la boca, el cabello. Si quieren un tutorial más detallado de eso, recuerden aquí en la encuesta votar sobre qué desean ver después para hacer un video que nos metamos de lleno a ese tema. De esta línea central para acá, en la mitad más o menos, abajo de la línea que dibujamos, vamos a hacer el primer ojo, y en esta línea para acá, en la mitad, también abajo de la línea del tercio, vamos a dibujar el otro ojo. ¿Cómo los vamos a hacer? Recuerden que yo les digo que los podemos hacer con lo que viene siendo una letra C, porque si volteamos el chibi de esta manera, podemos dibujar una C en esta parte y otra C en esta parte. Obviamente son unas Cs que están aplastadas. Y ya al último, si gustan, pueden ponerle un ganchito en la parte de atrás del ojo, de esta manera, para que se vea un poquito más estilizado. Para el ojo, pues ya saben que es nada más dibujar lo que viene siendo un círculo. Yo los hago dibujando también lo que vienen siendo letras Cs. Pongo una C para acá y una C invertida, una C para acá y una C invertida, y ya nada más al final termino de cerrar el círculo en la parte de abajo. Ahora, tips para el ojo. Nada más vamos a ponerle un brillo con una línea de esta forma,
Ponemos una ruedita aquí para otro brillo en el ojo. Y en el centro les recomiendo dibujar un óvalo. Algo feo me salió, pero ahí está. Y vamos a dibujarle una sombrita aquí. Listo. Ojo muy sencillo. Acuérdense que no es tutorial de ojos, es tutorial de chivis. Hay que ponerle cejas. Las cejas siempre me quedan chuecas, pero ahí vamos a intentarlo. Pueden utilizar el truco de voltear la hoja y dibujar también una C más aplastada arriba de cada ojo. Y esta ceja siempre me sale muy chueca, pero no importa. Muy bien, ahí tenemos ya la cejita. La boca. Las bocas hay muchos estilos, los pueden hacer sencillos, los voy a dibujar acá. Pueden utilizar la boca en V, la boca en A, pueden utilizar un triángulo invertido o pueden utilizar la boca que parece como una W, que aquí me sale un poco chueca. Okay. Y bueno, por último ustedes también le pueden agregar lo que viene siendo chapitas, de esta manera, o le pueden poner las rayitas nada más para que se vea más bonito. ¿Qué otra cosa nos falta? Aquí mismo, abajo de la línea que dibujamos de la tercera parte, donde terminan, hagan otras Cs. Esta es derecha y esta es invertida para marcar lo que viene siendo las orejas. Vamos a ponerle cabello también. Acuérdense, no es tutorial de cabello, pero les voy a enseñar un tip. Como les decía en el tutorial de dos cabezas, para hacer el cabello nos podemos basar en letras Ls, Vs o letras C. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden ir haciendo divisiones en lo que viene siendo el cabello. Les recomiendo ver el tutorial de dos cabezas para que entiendan mejor a qué me refiero con esto de las Ls, Vs y Cs. Vamos a utilizar aquí lo que viene siendo la letra L para hacerle un fleco, perdónenme, un fleco a nuestro chibi. Aquí, por ejemplo, hacemos una letra L de esta manera, ¿ok? Y vamos a seguir haciendo letras L's y las vamos a ir subiendo, ¿ok? Una L al revés, otra L, L's al revés. Aquí, si gustan, le pueden poner un mechón de cabello de esta forma, ¿ok? Y en la parte de arriba no deje mucho espacio, pero pueden hacer aquí donde tenemos la división de la mitad, síganle hacia arriba y dibujen una pequeña V de un lado más largo del otro, ¿ok? Como una palomita, así, chum. Y ahora esto, fíjense que voy a dejar aquí espacio, no lo hagan pegado a la cabeza porque se va a ver raro, va a parecer un casco. Y esto lo vamos a unir o lo podemos pasar por aquí atrás, ¿ok? Vamos a dibujar una curva, así, y de este lado lo mismo. Y ahora ya nada más detrás de las orejas, imagínense que vamos a seguir la línea. Aquí nosotros terminamos en un piquito y en un piquito, ¿ok? Ya si quieren le pueden poner más piquitos para el cabello y así. Este está muy sencillo por lo mismo que pues es otro tipo de tutorial. Ahora, ya que tengan ustedes su chibi, la base, con el mismo lápiz les recomiendo dibujar los detalles. Por ejemplo, si aquí quieren dibujar que tiene un moñito porque es niña nuestra chibi, ¿ok? Pueden también detallar la parte de la ropa, que acuérdense que yo les enseño nada más la manera más sencilla, ustedes ya las pueden detallar más bonitas. Yo siempre nada más les pongo aquí una V, desde la base del brazo, el cuello, entre comillas, para abajo dibujamos una V algo redondeada. Esta línea que nos marcaba el cuerpo, síganla dibujando y sáquenla un poquito para afuera, lo mismo con la de este otro lado. La sacamos hacia afuera y dibujamos una pequeña curva, ¿ok? Porque así ya tiene un vestidito. Aquí también le pueden ustedes dibujar lo que vienen siendo mangas para el vestido. Y para los zapatos simple y sencillamente le pongo dos curvas un poquito más arriba de donde teníamos la pierna. Aquí le pueden incluso poner otra que sean las calcetas. Y estos son los zapatitos. Ya que ustedes si gustan le pueden dibujar algún patrón. No se me ocurre nada, así que solo le voy a poner una flor,
y imaginemos que tiene aquí puntitos. Listo. Ahora sí, ya que ustedes trabajaron con su lápiz, si borraron, si se equivocaron, todo eso, a partir de ahí ya les recomiendo que con un plumón, ustedes pueden con un plumón o con un estilógrafo, estos, pueden remarcar lo que viene siendo su chibi, después borrar el lápiz, que yo no puedo borrar porque lo hice con pluma, y una vez que borren el lápiz ya lo pueden incluso colorear. Aquí voy a acelerar el video mostrándoles cómo voy a delinearlo para eliminar las líneas que no deseamos y después regreso con ustedes. Y ya regresé con el chibi, como ven lo delineé con plumón negro y después con otros plumones, incluso con marcatextos. Aquí están los marcatextos y los plumones. Nada más le di un poquito de color para que distinguieran bien lo que venía siendo pues el cabello, los accesorios, la ropa, las calcetas, los zapatitos y pues el rostro aquí también ya quedó. Entonces, como ven, este es un chibi de 3 cabezas a diferencia de estos de 2. ¿Qué tienen de diferente? Pues que obviamente el cuerpo está más grande. Si ustedes quieren detallar más su dibujo, un chibi de 3 cabezas es más sencillo de detallar que uno de 2 cabezas, porque en el de 2 cabezas, si bien tenemos una cabeza, 2 cabezas, y el cuerpo y las piernas están en una sola cabeza. Y acá tenemos una cabeza entera para el cuerpo y una cabeza entera para las piernas. Entonces aquí es más difícil hacer lo que vienen siendo los detalles, cosas así, porque tienes menos espacio. Pero en uno de este tamaño tienes más espacio para pues dibujar lo que vienen siendo accesorios, cosas por el estilo. Aquí nada más por último unos tips. Las manos yo las dejo de manera redondita. Ustedes, como les decía en el tutorial de 2 cabezas, las pueden terminar de esta forma para que se vean más bonitas las manos. Los pies también los pueden hacer como de esta forma para que se vean más como tridimensionales. Okay, imagínense que es un tenis. Lo que viene siendo las piernas también yo las hago con líneas rectas, pero ustedes aquí también le pueden dar pues más cuerpo, por así llamarlo. ¿De qué manera? Imagínense que esta es la parte de dentro de la pierna y la parte de afuera pues le podemos dibujar un poquito más lo que viene siendo imagínense que este es el piecito, ¿okay? Le pueden dibujar más lo que viene siendo el contorno, ¿okay? No sé si me expliqué bien, pero aquí hay un ejemplo para la pierna de este lado. Obviamente aquí les digo es un chibi sencillo. Si desean que les haga una clase de un chibi, ya sea de 2 o de 3 cabezas, pero ahora sí detallándolos más, con otro tipo de manos, que no esté tan cuadrado como estos, pues déjenmelo saber en los comentarios. También acuérdense, no se olviden de votar en la encuesta de aquí arriba para ver sobre qué voy a hacer la siguiente clase de chibi. Tienen aproximadamente un mes para votar aquí. Ya cuando grabe el siguiente video voy a tomar en cuenta lo que más me hayan comentado en la encuesta o en los comentarios, y de eso voy a hacer el siguiente video de clases de chibis, ¿ok? Muchísimas gracias por haber visto este video, espero haya sido de su agrado. Recuerden que no soy profesional y simple y sencillamente hago estos videos para compartir con ustedes los métodos y las pocas técnicas que yo conozco acerca de chibis. Si les gustó este video, por favor recuerden darle clic al botón me gusta y de suscribirse a este canal Cori Style para videos de dibujo, K-pop, tutoriales, planners, etc. Muchísimas gracias por visitarme y los veré próximamente con un nuevo video. Bye bye.